días tengan todas y todos ustedes, doctoras, doctores. Sean bienvenidos al Círculo Azul de la Salud de Ixomédica. Les saluda su amigo el doctor Francisco Higuera Ramírez, quien el día de hoy tiene el gusto nuevamente de presentarles a un gran médico pediatra, el doctor Manuel Estrada Guerrero, un médico egresado de la Facultad de Medicina, médico pediatra egresado de la Facultad de Medicina también, y quien ocupó cargos importantes en la universidad. El día de hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente es importante, muy trascendental, puesto que estamos viviendo una época en donde la vacunación, seguramente como él ratificará, está siendo definitivamente no olvidada, sino más bien no aplicada y no está cumpliéndose con el esquema de vacunación. Y otro problema que también está haciendo del ámbito comunitario se ha traspolado incluso al ámbito intrahospitalario, la tosferina y el virus sincicial respiratorio. Así es de que tenemos una charla de unos buenos minutos con el doctor Luis Manuel Estrada Guerrero, un gran amigo mío de mucho tiempo, experimentadísimo pediatra, y a quien le damos nuevamente la más cordial bienvenida. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Francisco Higuera. Realmente, nuevamente es un placer estar aquí con ustedes en Círculo Azul y naturalmente con usted en particular para hablar de este tema tan importante. Ya estuvimos hablando previamente de la situación del síntoma de la tos y creo que encuadra precisamente estas enfermedades o padecimientos que usted acaba de mencionar dentro de este grupo de síntomas que realmente se están volviendo un problema muy serio dentro de la salud de aquí de México y del mundo. Bien. Particularmente hablando de la tosferina, que era una enfermedad que ya su incidencia había bajado notablemente durante los últimos 30 o 40 años gracias a la vacunación precisamente de la vacuna difteria, tosferina y tétanos, precisamente de la triple bacteriana. Y posteriormente tuvimos la ventaja de que todos los efectos un poquito a veces adversos que había con esa vacuna que era de células completas, se logró que particularmente la de la tosferina fuera de acelular. Y entonces eso trajo el conveniente de que ya no era tan reactiva como era la otra vacuna. Y pues se estaba distribuyendo de una manera muy efectiva a nivel mundial. Desafortunadamente, durante los últimos 8 o 10 años, esta situación ha variado notablemente debido a que se ha perdido un poquito en algunos países del mundo la vacunación precisamente con esta vacuna acelular por los grupos antivacunas que existen, particularmente en Estados Unidos y algunas partes de Europa. Y en México, desafortunadamente, durante los últimos 2 años, por situaciones que no es el momento tocar, pero sí hubo una falta de vacunas de una manera muy importante, y entre ellos precisamente fue la vacuna, la triple bacteriana y la pentavalente, que es precisamente la que tiene la vacuna, la fracción acelular, y eso pues está trayendo problemas de que veamos a la tosferina nuevamente como una enfermedad emergente. Una amenaza para tanto para la comunidad como para los médicos, ¿no? Que no tenemos muchos años. Yo no recuerdo en mi práctica, doctor Estrada, haber visto en los últimos 30 años, para fines prácticos, un caso de tosferina. No me dediqué a la pediatría, pero en las enfermedades infecciosas, que hubiera algún brote, que hubiera algún caso por ahí esporádico que causara la divergencia o la dificultad diagnóstica, no lo recuerdo. ¿En pediatría se seguía observando, aunque fuera ocasional, la tosferina? Así es.
claro que aquí hay que tomar en cuenta que hay dos padecimientos que van como las vías del tren, van una al lado del otro, y que son la tosferina y el síndrome de coqueluchoide. El síndrome coqueluchoide es causado por diversos virus y causan la misma sintomatología que la tosferina. Nada más que la diferencia está en que la tosferina es un cuadro grave y el síndrome coqueluchoide, a pesar de lo aparatoso que suele ser, no es tan grave como es la tosferina en sí. La tosferina, causada naturalmente por la Bordetella pertussis o parapertussis, causa enfermedades graves, particularmente en los niños pequeños no vacunados o vacunados parcialmente. Esto entre los 0 y los 2 años de edad. El índice de casos de enfermedad por niños no vacunados completamente o no vacunados simplemente es a donde se presenta la mayor casuística. Y esto naturalmente con problemas muy graves porque, entre otros, esta enfermedad de la tosferina se complica fácilmente con problemas pulmonares como es la neumonía y causa problemas a distancia como es el caso de la encefalitis, ¿verdad? Y naturalmente la producción de una toxina particularmente que tiene esta bacteria y que llamamos toxina pertussis, se va a fijar a los centros respiratorios y causa este tipo de tos tan característica que le llamamos tos coqueluchoide o de gallo, que tiene una característica muy particular. Dan en inspiración 2, 3, 4, 5 accesos de tos y posteriormente una inspiración que le da esa característica como si fuera un gallo, precisamente por eso se llama coqueluchoide, porque es aparentemente como un canto de gallo. Esto naturalmente trae a veces periodos de apnea muy serias que causan daño neurológico y naturalmente con las consecuencias que posteriormente se pueden tratar. Y también la encefalitis, que puede dar daño cerebral muy grave en el corto, mediano y largo plazo. Eso es. Entonces, como pueden ver ustedes, estamos ante una amenaza, doctoras, doctores, que pues es una amenaza grave, es una amenaza que hay que tener en cuenta, presente en cada momento, sobre todo en estas etapas donde el frío hace mella en nuestra salud y donde los niños que acaba de mencionar el doctor Estrada, pues definitivamente son los más pequeños, los más indefensos, los que más en un momento dado se afectan y donde tenemos que estar pendiente de este tipo de tos y tratar de solventar inmediatamente el problema, ¿sí? Esa tos coqueluchoide y que en un momento dado es el signo orientador de la misma. No, doctor Estrada, ¿podría usted repetirnos nada más así para afirmar el tipo de tos? Sí, es el tipo de tos coqueluchoide, ¿verdad? O sea, tipo de tos de tipo de gallo, a donde hay 3, 4 o 5 accesos de tos y una inspiración forzada debido a la estrechez que se hace en la laringe en el momento de esos accesos de tos y que hace que haya una inspiración forzada que da esa característica como de gallo. De canto de gallo. De canto de gallo. Esa es la tos. Exactamente. Se conocía también hace muchos años como tos quintosa. Efectivamente, porque habitualmente se decía que eran 5 accesos de tos, además como de tipo metálico. Precisamente por eso se llamaba quintosa, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante que hay que hacer notar ante esta emergencia nuevamente de la tosferina y del síndrome coqueluchoide en sí, porque debido a esa falta de vacunación está quedando una
población muy blanqueada, ¿verdad? O sea que ya ha perdido ese contacto con la bacteria o con los virus que lo causaban, y en la adolescencia también ya se está presentando nuevamente este problema. Entonces, hay que tomar en cuenta que una tos que tenga más de 14 o 15 días de estarse presentando y no se ha controlado con los debidos medidas higiénico-dietéticas y medicamentosas, entonces ahí tenemos que investigar de inmediato la posibilidad de una presencia de un síndrome coqueluchoide o de una tosferina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácilmente, una biometría hemática, donde ahí se va a demostrar una leucocitosis muy importante en el caso de la tosferina, de más de 20,000 leucocitos con predominio de linfocitos, y naturalmente una PCR como prueba rápida que nos daría la indicación, la presencia de Bordetella o no. Entonces, cuando hay la presencia de Bordetella es tosferina. Cuando no hay presencia de Bordetella es síndrome coqueluchoide. Eso es. Ahora sí, ya. Me imagino, doctor, que también no es la población solamente infantil ahora, ¿no? Sino, ¿cuántos de nosotros nos revacunamos a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, como en un momento dado se requería tanto para el tétanos como para el pertussis? Así era, ¿no? No había una vacuna única. Y la inmunoglobulina era excepcional, solamente para casos de traumatismo en el tétanos. Pero el adulto ahora puede tener el acceso, la tosferina como tal. Así es. Debido a ese blanqueamiento de que hablábamos hace un momento, Eso es. Precisamente ahora se está recomendando que, sobre todo, particularmente los adultos mayores, deben de ser vacunados también, además de los niños y adolescentes, tener en las nuevas cartillas de vacunación, ahí debe de venir precisamente indicado la vacunación con toxoide acelular para Bordetella, y en el adulto mayor igual, se debe de vacunar para evitar cualquier situación, sobre todo aquellos que tengan problemas pulmonares crónicos o enfermedades crónicas como puede ser la diabetes o el cáncer. Eso es, que dentro de las tres la más común es la enfermedad pulmonar, ¿no? Naturalmente. Del gran número de fumadores que somos en este país, entonces ahí tenemos un factor que nos está permitiendo ser más sensibles a este tipo de problemas. Entonces, ahorita volveremos a retomarlo, pero me gustaría entrar en el virus sincicial respiratorio, doctor. ¿Cómo no? ¿Qué causa esto? Mire, el virus sincicial respiratorio tiene dos vertientes muy importantes. Precisamente lo tocamos muy levemente en la plática anterior de la presencia de tos, y el virus sincicial respiratorio tiene dos patologías muy reconocidas, que son, uno, la bronquiolitis, en el niño también, ¿verdad? Como un proceso pulmonar agudo, serio, que a veces amerita hospitalización. Y en el caso del síndrome coqueluchoide, uno de los principales causantes de este problema del síndrome coqueluchoide es el virus sincicial respiratorio. Más o menos se tiene catalogado que entre el 40 y 60% de pacientes con síndrome coqueluchoide es por virus sincicial respiratorio. Eso es. Y doctor, ¿hay alguna manera de identificar clínicamente este proceso bronquiolar, la bronquiolitis? Sí, naturalmente hay datos muy importantes, particularmente en los niños, naturalmente los signos de insuficiencia respiratoria, y una característica muy especial que también se da en el adulto, que es la expiración prolongada, ¿verdad? Lo que se llaman estertores silbantes. Eso hace que uno piense de inmediato que está ante una bronquiolitis. ¿Verdad? Y en el adulto
también dan cuadros que a veces se asemejan al asma y que pueden hacer pensar que tenga asma, pero realmente es un proceso bronquiolítico por sincicial respiratorio. Doctor, y también es el factor importante esta temporada. ¿Es exclusivamente de esta temporada la enfermedad? Bueno, antes se consideraba que sí, que era estival totalmente, en tiempo de frío y todo, pero actualmente con los cambios climáticos casi vemos problemas de sincicial respiratorio todo el año. Y no solamente de sincicial respiratorio, sino los virus de influencia 1, 3 y 5, que son extremadamente frecuentes ya todo el año, nos dan procesos de tipo bronquiolar, ya sea bronquitis o bronquiolitis. Cualquiera de los dos, ahí están presentes, junto con el Mycoplasma pneumoniae, que también es un problema muy delicado. Y naturalmente, pues a uno que siquiera ya tenemos una vacuna muy importante ahí, que debe de ser utilizada tanto en niños como en adultos mayores de 60 años, que es el neumococo, ¿verdad? Que es el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los que más frecuentemente causa infección pulmonar. Doctor, y bueno, viendo esto, ahora últimamente han salido comunicaciones que el virus sincicial respiratorio no solamente está viendo, se veía en la comunidad, sino también se puede dar en los hospitales. Es conveniente que uno, ante un cuadro de esta naturaleza similar, no quiere decir que lo mío, lleve al niño inmediatamente a una unidad hospitalaria. Siempre que haya, como lo dijimos cuando platicamos sobre el asunto del síntoma tos, que presente ciertos datos que ameriten llevar al paciente al hospital, hay que hacerlo. 1, fiebre persistente de más de 38,5 grados. 2, datos de insuficiencia respiratoria. Y 3, la presencia de sibilancias expiratorias con signos de insuficiencia respiratoria de tórax y abdomen. Hay que llevar al paciente al servicio de urgencias a ser valorado, porque seguramente ameritará además de la exploración por el experto, necesitará una biometría hemática y una placa de tórax. Eso es. Y doctor, ¿el paciente se puede infectar de virus de sincicial respiratorio en el hospital? No es muy frecuente. Eso es más comunitario. Pero en el hospital se pueden encontrar bacterias, virus y hongos al por mayor, ¿verdad? Y además con una circunstancia particular, que son virus o particularmente bacterias muy seleccionados, que ya han sido tratados o multitratados con antibióticos, de esos que solamente se utilizan precisamente en los hospitales. Y la verdad es un problema muy, muy delicado. Muy delicado. Entonces también hay que tener cuidado en este sentido, ¿no? No es llevar al niño al hospital nada más porque tiene una tos, sino tos bajo las condiciones que nos menciona el doctor Estrada. Y 2, ver que pudiésemos contraer alguna otra enfermedad. Doctor Estrada, en ambos casos, ¿sí?, nos llega el paciente sin grandes problemas en la dificultad respiratoria, tiene su tos, tiene su calentura. La placa de tórax es sugestiva, nos sirve en la consulta particular, en la consulta de primer contacto, ver una radiografía. Siempre y cuando encontremos datos clínicos que nos lleven a pensar que hay un problema pulmonar más serio que una bronquitis o una bronquiolitis. Debe de haber datos de consolidación, ¿verdad?, e insuficiencia respiratoria. Entonces, en esos casos, sí vale la pena tomar la placa, porque
Dependiendo de la extensión de la magnitud del problema pulmonar que se está presentando, se puede optar por dos soluciones. Uno, su tratamiento domiciliario, y dos, si es muy extenso, al hospital. Eso es. Y doctor Estrada, algunos datos en la radiografía que le permitan al médico dilucidar. Bueno, ya tengo la radiografía. Y ahora, ¿qué veo? Bueno, si vemos infiltrados bronconeumónicos en más de 2 lóbulos, ahí hay que hospitalizar. Más de 2 lóbulos. Si es un solo lóbulo que está y con infiltrado bronquítico en diferentes partes del pulmón, se queda en su casa, siempre y cuando el cuidador principal sepa cómo manejar al paciente. Eso es. Si no, hospital también. Eso también es muy importante. El cuidador principal viene a ser, a fin de cuentas, el que va a dar la terapia, va a dar los cuidados necesarios para que el paciente esté en su casa, ya se trate de niño, joven o adulto. Y si no, directamente al hospital, en caso de que nadie se pueda hacer cargo o que no haya una persona capacitada para prestarle atención, mejor hospitalariamente. Eso es. Sí. Y algunos puntos importantes. ¿Qué medidas? Vamos a ponernos en tres puntos. Que pues la verdad el de en medio no es un punto muy a tocar. Pero en el punto donde el niño tiene o el paciente tiene síntomas leves, está molesto, tiene su tos, coqueluche, tiene su poquita temperatura, no hay muchos datos de insuficiencia respiratoria. Y el otro, que es el que en un momento dado podemos internarlo incluso en nuestra clínica particular, ¿sí? ¿Qué medidas podemos iniciar desde el punto de vista del tratamiento? Bueno, aquí es muy importante, si está uno pensando en síndrome coqueluchoide o tosferina, hay que iniciar antibiótico-terapia de inmediato en lo que dilucidamos si es bacteriano o es viral. Eso es lo primero, fundamentalmente aquí, sí hay que tener mucho cuidado, hay que usar macrólidos. Eso es parte fundamental. Los macrólidos, o en caso de que haya alguna reacción para los macrólidos, podemos usar el trimethoprim sulfametoxazol como segunda opción, pero la primera opción es el macrólido. Y segundo lugar, sedar la tos. Esto habitualmente se hace con jarabes que tengan codeína, con mucho cuidado porque son de receta restringida, ¿verdad? Para evitar naturalmente que haya daño cerebral o hemorragia cerebral con alguno de esos episodios de tos, ¿verdad? Naturalmente es importante. Y el benzonatato también es un medicamento de mucha utilidad para sedar la tos. Buena hidratación, mucho cuidado, vigilar que no haya datos de insuficiencia respiratoria, porque como habíamos dicho al principio de la plática, es muy frecuente que haya problemas neumónicos. Si los hubiera, de inmediato acudir al hospital. Eso es. Esto es muy importante. Como que existe la idea, ¿no? De que cuidado que no tome muchos líquidos, que no irrite la garganta, que no coma mucho, que, bueno, su alimentación queda coartada en muchas cosas, pero los líquidos es muy importante insistir en ello, me imagino, ¿no? Como usted dice, bien hidratado. Los tés, la lechita, el agua de sabores que quieran, excepto refresco. Así es, ¿sí? Muy importante. Tenerlo bien hidratado. Bueno, naturalmente, otro signo de alarma en estos casos es la presencia de vómito, ¿verdad? Eso es muy importante. Si el paciente está vomitando, no tolera nada por vía oral, al hospital. Perfecto. Sí. Pues tenemos, doctores, aquí el inicio de nuestro tratamiento, ¿no? La vigilancia sobre lo que debemos en un momento dado actuar,
en estar supervisando, indicarle a la familia lo que tenemos que hacer y lo que ellos pueden ayudarnos en el cuidado del enfermo, y cuándo nos vamos a ir al hospital, cuándo debemos de acudir sin premuras o en el tiempo respectivo, en el momento indicado, para no complicarnos la existencia ni complicarle la vida a las instituciones. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que tenemos que ver que nosotros podemos controlar al paciente en este sentido de los parámetros que nos está dando el doctor Estrada, y que pues, podemos enviar al hospital o con el especialista bajo los mismos indicadores que el doctor Estrada nos está mencionando. Vigilarlo. Hay que hacer conciencia en el familiar de qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que vigilar, qué es lo que nos tiene que venir a consultar, y que nosotros debemos identificar, a lo mejor por el simple hecho de la referencia, doctor Estrada. Así es. ¿Sí? Así de esa es. referencia que es muy útil. Doctor Estrada, y bueno, pasamos ya a una parte, además del tratamiento que usted ya nos indicó ahorita. ¿Qué debemos hacer con la vacuna? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, naturalmente, es seguir el esquema básico de vacunación en todos los niños, ¿verdad? Sus vacunas a los 2, 4 y 6 meses de edad, para la pentavalente, ¿verdad? Revacunación al año y medio, revacunación a los 6 años y ahora también en la adolescencia. Y para el adulto mayor también su revacunación. Eso es muy importante. Ahora, algo muy importante en forma rápida, le comento que según las últimas guías internacionales en cuanto a la emergencia de este padecimiento de la tosferina, es que si un paciente se sospecha que es portador de la bacteria, se le debe dar antibiótico de inmediato, sobre todo porque así le acortamos el tiempo de estado de enfermedad, ¿verdad? Y segundo lugar, lo negativizamos para que no se convierta en un transmisor de la enfermedad. Eso es. Pues, doctoras, doctores, tenemos los elementos para proteger a nuestra población. Ustedes son la parte de entrada del sistema, la puerta más importante para el tratamiento de estos padecimientos que estamos viendo, y donde debemos estar muy sagazmente preparados para precisamente identificarlos, iniciar el tratamiento y saber cómo los derivar. Vuelvo a insistir, y la insistencia del doctor Estrada es: la vacunación es primordial. La vacunación, no podemos perder esa gran historia de vacunación en nuestro país. Debemos de ir a las instituciones a que se nos ponga la vacuna, que me imagino la hay, doctor. Actualmente ya llegó, ya está, afortunadamente ya comenzaron a permitir a los distribuidores comenzar precisamente a hacérsela llegar al personal médico, tanto privado como público. Entonces creo que actualmente ya podemos completar todas las vacunas que hayan faltado. Excelente. Pues esta es una gran noticia que nos da el doctor Estrada, el ir a los centros de salud a que nos vacunen, reforzar nuestro sistema de inmunidad. Tenemos que tener en cuenta que es un proceso necesario, constante, que tenemos que tener toda la vida en mente. La prevención antes de la enfermedad. Más vale prevenir que lamentar. Doctoras, doctores, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Manuel Estrada. Lo tendremos en una futura charla aquí presente con nosotros. Sí, en otro tema de infecciones en el paciente pediátrico, y donde sus consejos seguramente nos van a ser muy útiles, como los del día de hoy,
y los de la ocasión anterior. Me despido de ustedes, quedamos en vernos la próxima semana. Ixomedical, el Círculo Azul de la Salud, les da la más cordial felicitación y les desea un gran fin de semana. Su amigo, el doctor Francisco Higuera Ramírez, los despide y espera verlos. Muy amables.